El número 2 del movimiento palestino Hamas murió este martes en un bombardeo israelí en el sur de Beirut, la capital del Líbano. El primer ministro de ese país, Najib Mikati, condenó el bombardeo israelí y lo calificó de crimen. Con esto comenzamos las noticias aquí en DW. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Una explosión en Beirut, capital del Líbano, ha matado a Saleh al-Aruri, número 2 de Hamas. El hecho ocurrió en un barrio conocido como el bastión del grupo armado Hezbollah. Israel aún no ha confirmado la autoría. Sería el primer ataque contra la capital libanesa en casi 20 años. Rusia reanuda sus bombardeos masivos contra Ucrania, causando al menos 5 muertos y más de 120 heridos. El nuevo ataque, uno de los mayores que se recuerda en Kiev desde el inicio de la guerra, llega después de que Vladimir Putin prometiera vengar el bombardeo sobre Belgorod. Y en Japón, los rescatistas corren contra el tiempo este martes para encontrar a sobrevivientes. El violento terremoto que sacudió el centro del país el día de Año Nuevo dejó al menos 57 muertos y enormes daños. Las autoridades levantaron todos los avisos de tsunami. El grupo islamista Hamas confirmó la muerte de su número 2 en una explosión en la capital del Líbano, Beirut. El bombardeo habría sido con un dron israelí contra una oficina del grupo a las afueras de Beirut, donde también fallecieron otras 5 personas. El gobierno libanés ha tildado el hecho de nuevo crimen de Israel. Según la agencia libanesa de noticias, se trataría de Saleh al-Aruri, alto cargo de la organización palestina en Cisjordania y cofundador de su ala militar. Medios libaneses señalan también que en el bombardeo llevado a cabo por un dron murieron otras 5 personas. El primer ministro israelí amenazó con matar a Aruri ya antes del 7 de octubre. Hasta el momento, Israel no ha confirmado su implicación en este ataque. El primer ministro del Líbano, Najib Mikati, anunció que presentará una queja urgente ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por este ataque en Beirut. La portavoz de la Secretaría General de la ONU, Florencia Soto, llamó a bajar tensiones. Es extremadamente preocupante y es una muestra de lo que dijo el secretario general sobre los peligros de que el conflicto se extienda en la región. No tenemos todos los detalles y no conocemos aún los hechos. El secretario general insta a todas las partes a actuar con máxima contención y a seguir los pasos necesarios para bajar las tensiones en la región. Una vez más, llamamos a todos los miembros de la comunidad internacional a hacer todo lo que esté a su alcance para prevenir una escalada en la situación. Y analizamos ahora el tema con el periodista Mikel Ayestarán, experto en Medio Oriente. Mikel, ¿quién era realmente Saleh al-Aruri, nombrado como número 2 de Hamas? Bueno, estamos hablando de, en la actualidad, uno de los 3 grandes dirigentes de Hamas, de los que realmente tomaban decisiones sobre el terreno, y uno de los que, según Israel, sería cerebro de los ataques del 7 de octubre, esos ataques en los cuales los milicianos de Hamas, junto a otras milicias palestinas, mataron a más de 1.200 israelíes y secuestraron a más de 200 personas. Vinculado al movimiento islamista desde los 80, en los últimos años, sobre todo, él ha estado muy vinculado a lo que es el ala militar, a Salah al-Aruri, es brigadas al-Qassam, y tras, digamos que tuvo un paso por la cárcel, por las cárceles israelíes, fue liberado en el intercambio por la liberación del soldado Shalit y desde entonces ha estado dirigiendo, digamos, el movimiento militar desde la sombra, sobre todo desde el Líbano, desde Turquía, y se le considera también uno de los máximos responsables de la expansión del fortalecimiento de Hamas en los últimos años en Cisjordania. Junto a Yahya Sinwar y Mohammed Deif, sin duda, estamos hablando de uno de los 3 grandes pilares que tiene ahora mismo el movimiento islamista, muy por encima de otras figuras que quizás son más conocidas, como puede ser Ismail Haniyeh, pero realmente una persona que tenía muchísimo peso dentro del movimiento islamista. Bueno, y hablemos ahora del Líbano. ¿Podría esta explosión en Beirut convertir a ese país en un segundo frente de la guerra? Y si es así, ¿qué consecuencias tendría esto? Bueno, realmente este golpe que ha dado Israel extiende la guerra al sur de Beirut, al auténtico bastión de
Hezbollah, que es Dahie, y hay que tener en cuenta que ya en su último discurso, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, dijo que golpear en Dahie era una línea roja y que si Israel daba ese paso, estaban dispuestos a atacar, a bombardear Tel Aviv. Esas fueron las palabras del líder religioso y militar de la milicia chií, y ahora pues todos estamos un poco a la espera de cuál puede ser la respuesta. Lo cierto es que Al-Aruri y el resto de la cúpula de Hamas en Beirut estaban, parece, bastante tranquilos, porque este ataque se ha producido en las mismas oficinas que tenía el grupo islamista en el feudo de Hezbollah. Vamos a ver, estamos en estos primeros instantes, pero sin duda alguna las autoridades israelíes están en estado de máxima alerta, como lo están desde el 7 de octubre, pero estamos hablando de un golpe que marca una nueva fase en este conflicto. Ahora mismo Israel ya ha extendido esas operaciones al sur de Beirut vamos a ver cuál es la respuesta de Hezbollah. Hasta ahora los ataques de la milicia se han mantenido muy en la zona fronteriza, pero realmente un golpe de esta magnitud ante una figura de este peso como es Salah Al-Aruri puede hacer que Hezbollah dé un paso más y comience ataques de mayor intensidad, tal y como hay que insistir en esta idea, ha dicho y ha mantenido su líder Hassan Nasrallah en sus últimos discursos. Nasrallah tenía previsto un discurso para esta misma semana y parece, según medios libaneses, que ha decidido retrasarlo. Por lo tanto, un momento de máxima incertidumbre tras este golpe que ha dado Israel a la cúpula de Hamas, a uno de los cerebros de ese ataque del 7 de octubre, y sin duda alguna se puede decir también que Benjamin Netanyahu ha conseguido cobrarse esa venganza que clamaba desde el primer día. Máxima incertidumbre y máxima tensión también. Muchísimas gracias, Miquel Ayestarán. Gracias a vosotros. Bueno, lo cierto es que desde octubre el ejército de Israel ha mantenido una fuerte ofensiva por aire, tierra y mar contra el enclave palestino, donde ya suman más de 22.000 palestinos muertos, la mayoría de ellos niños y mujeres, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, bajo control de Hamas. Este martes se produjeron nuevos ataques con drones en la ciudad meridional de Yan Yunis, bastión de las milicias palestinas, según las autoridades israelíes. Producto de los bombardeos, más de 200 personas fallecieron en las últimas 24 horas, según informó el Ministerio de Salud de Gaza. La Media Luna Roja Palestina acusó a las tropas israelíes de haber atacado sus instalaciones, provocando múltiples muertos y heridos. Además de los 14.000 desplazados alojados en la sede de la organización humanitaria y en el adyacente hospital de Al-Amal. La directora de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Gemma Connell, visitó ese hospital tras los ataques israelíes y describió la situación de la siguiente manera. Escuchemos. Estoy aquí en el Hospital El Amal, una instalación de la Media Luna Roja Palestina identificada claramente con el emblema de la Media Luna Roja en el techo. Hace apenas 2 horas este lugar fue atacado. Como pueden ver a mi alrededor, 5 personas murieron, incluido un niño de 5 días. No se debería matar a ningún niño en el mundo, y mucho menos si se acoge al amparo de una organización humanitaria. Esta guerra debe acabar. Pueden ver justo detrás de mí pañales. En este espacio vivían bebés. Hay sangre en el suelo. El mundo debería horrorizarse e indignarse. Un niño ha sido asesinado hoy aquí. 4 personas han muerto hoy aquí, en un espacio que debería ser seguro. Pero en Gaza ya no hay ningún lugar seguro. El mundo debería avergonzarse. Bueno, por otra parte, Israel aseguró que comparecerá ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para impugnar las acusaciones de genocidio que ha presentado en su contra Sudáfrica. Las autoridades israelíes consideran que con su iniciativa el país africano se alinea con Hamas e ignora la masacre del grupo terrorista del 7 de octubre. En su denuncia presentada ante el Tribunal de la ONU, Sudáfrica afirma que los actos y omisiones de Israel se dirigen contra el conjunto de la población palestina de la Franja de Gaza como parte de un grupo nacional más amplio. Actualmente hay casi 2 millones de desplazados en Gaza, el 85% de la población del enclave.
Otros temas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que los ataques rusos de este martes contra las ciudades de Kiev y Kharkov causaron al menos 5 muertos y 92 heridos. Según fuentes ucranianas, Rusia empleó cerca de 100 misiles de distintos tipos y 35 drones. Por su parte, Moscú asegura que al menos una persona murió y otras 5 resultaron heridas en el tercer ataque ucraniano contra la región fronteriza rusa de Belgorod a lo largo de la jornada. Nos acercamos ya al segundo aniversario del inicio de la invasión rusa de Ucrania y aún no se perfila un intento de solución negociada que ponga fin a esta guerra. Equipos de rescate buscan supervivientes en un edificio. Misiles rusos causaron grandes daños en este barrio de Kiev. Me encontraba afuera, al otro lado del edificio. Y algo rojo y ardiente cayó aquí y empezó a salir humo. Corrí adentro y todas las ventanas estaban destruidas. La capital ucraniana fue blanco de varios ataques rusos que afectaron sobre todo a zonas civiles. Rusia también atacó la segunda ciudad más grande del país, Kharkov. Decenas de personas resultaron heridas y algunas calles sufrieron fuertes destrozos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, condenó los ataques y atribuyó a los sistemas de defensa antiaérea occidentales el mérito de haber interceptado y destruido la mayoría de los misiles rusos. Hubo más ataques de los inhumanos rusos, que lanzaron casi 100 cohetes de diversos tipos. Al menos 70 cohetes fueron derribados, casi 60 de ellos en la zona de Kiev. También hubo fuertes bombardeos en Kharkov. Zelensky está sometido a una presión cada vez mayor para lograr más apoyo militar y financiero de los aliados occidentales, con el fin de seguir haciendo frente a la invasión rusa. Y una réplica de magnitud 5 en la escala de Richter sacudió el oeste de Japón este martes después del fuerte temblor del día 1 de enero que ha dejado hasta ahora 57 muertos. Se teme que esa cifra aumente a medida que los rescatistas se acerquen a la zona de impacto donde hay muchas personas atrapadas. El potente sismo de magnitud 7.6 golpeó la prefectura de Ishikawa y dejó a casi 45.000 casas sin electricidad. El gobierno ordenó a las Fuerzas Armadas que ayuden en las tareas de rescate. Cerca de 100.000 personas tuvieron que dejar sus casas. Gritos y pánico cuando empieza a temblar el suelo. Luego, las secuelas. Una serie de temblores que alcanzaron una magnitud de 7,6 en la escala de Richter dejaron grandes daños y destrucción en el centro de Japón. Desde el aire se puede ver cómo el sismo devastó las carreteras de Ishikawa. Y en la tierra, el impacto para los humanos, vidas y hogares destruidos. Las labores de limpieza han comenzado, pero para algunos la devastación es insuperable. Nuestra casa quedó así tras el terremoto de 2007. Hace poco la terminamos de reconstruir. No creo que podamos hacerlo otra vez. Otros se están adaptando a vivir sin servicios básicos. Hacen filas para recibir una ración de agua potable. En mi hogar sigue habiendo electricidad, pero el problema es el agua. Incluso en zonas donde todavía hay agua, les piden que ahorren lo máximo posible. Decenas de personas murieron en el desastre. Las autoridades dicen que muchos otros aún aguardan el rescate, mientras el jefe de gabinete del gobierno japonés lanzó esta sombría advertencia. A la gente de Japón, que sigan por favor en alerta porque puede haber más temblores durante la próxima semana de hasta 7 grados de magnitud. A quienes viven en las zonas fuertemente dañadas, por favor, infórmense sobre una posible evacuación en las oficinas locales, en la televisión, la radio e internet y actúen en consecuencia.
Las réplicas se suman al caos, ensombreciendo aún más este triste comienzo de año nuevo. Bueno, lo cierto es que apenas han transcurrido 2 días del año y Japón ya ha tenido que hacer frente a varias tragedias. Tras el devastador terremoto de 7.6 el día de Año Nuevo que acabamos de ver, este martes un avión de pasajeros colisionó con una pequeña aeronave de la Guardia Costera en el mayor aeropuerto de Tokio. Ambos aviones estallaron en llamas, mientras que los 379 pasajeros y la tripulación del avión de Japan Airlines fueron evacuados sanos y salvos. Solo una de las 6 personas que viajaban en el avión de los guardacostas sobrevivió. Escenas dramáticas en el aeropuerto Haneda de Tokio. Este es el momento en el que un avión comercial colisiona en la pista con una aeronave del servicio de guardacostas japonés. Los 379 pasajeros y la tripulación del avión más grande fueron evacuados. Los que iban en la nave más pequeña no corrieron la misma suerte. El avión guardacostas iba a prestar ayuda a los afectados por el terremoto que sacudió el país el día de Año Nuevo. El primer ministro de Japón se refirió a los que perdieron la vida en el accidente con estas palabras. Las personas implicadas que fallecieron dedicaron su trabajo a las zonas afectadas por el terremoto y a sus víctimas con un gran sentido del deber y la responsabilidad. Se trata de un incidente muy desafortunado. Me gustaría ofrecer mis más sinceras condolencias a sus familiares al tiempo que les expreso mi respeto y gratitud. Estas imágenes fueron tomadas por un pasajero que se encontraba en el interior del avión comercial mientras este se llenaba de humo. Según los expertos, es sorprendente que todos los ocupantes del avión comercial lograran ponerse a salvo. Durante una evacuación, lo ideal es que todas las salidas estén abiertas para salir lo más rápidamente posible. Al parecer, no se utilizó una puerta, lo que hace que todo sea más sorprendente. Se desplegaron al menos 70 camiones de bomberos para extinguir las llamas mientras el avión se reducía a su fuselaje. Aún se desconocen las causas del accidente. Las autoridades japonesas anunciaron que ya se puso en marcha una investigación. Bueno, y vamos a cambiar radicalmente de tema, economía con Rosa Casals. ¿Qué tal, Silvia? Y hoy hablamos de criptomonedas de nuevo. El Bitcoin, la criptomoneda de referencia, vuelve a ser noticia este 2 de enero porque se ha disparado superando los $45.000 por primera vez desde abril de 2022. La recuperación del precio de la criptomoneda se atribuye al entusiasmo ante la posible aprobación de un fondo cotizado en bolsa ETF de Bitcoin por parte de la SEC estadounidense, además del próximo halving previsto para algún momento del mes de abril. Se espera que la Comisión de Bolsa y Valores autorizará la comercialización de estos productos de inversión en esta primera quincena del mes. Y para entender un poco más este optimismo en el mundo de las criptomonedas y el impulso del Bitcoin, hablamos con nuestro analista en Nueva York, Jesús García. Muchos saludos, Jesús. ¿Qué significa, cuéntanos, un fondo de cotización y cómo beneficiaría o perjudicaría a la criptomoneda reina, el Bitcoin? Pues bueno, serían unas noticias, digamos, combinadas para el Bitcoin, porque si bien es positivo de algún modo porque las regulaciones permitirían operaciones de compra-venta mucho más controladas, también ese control podría obligar a la regularización del precio. Por eso los expertos están señalando que es positivo, pero no necesariamente para el precio que se puede incrementar, digamos, verlo como se vio en 2020, que estaba a casi $70,000 por cada Bitcoin. Ahora, ¿qué es este fondo de cotización de la bolsa? Es un fondo importante que permitiría hacer las transacciones en la bolsa con una mayor regulación y contiene 3 elementos que parecen importantes destacar. Y eso es justamente a lo que me refería cuando podría de algún modo contener también el precio en algún momento, porque aumentaría los impuestos, es uno de los temores que se tienen, porque ahorita pues no tiene esa, digamos, obligación necesariamente el Bitcoin por cómo está regulado. Tendría que haber requisitos mucho más estrictos también en la presentación de los informes que se tienen que entregar sobre la compra-venta e incluso posibles restricciones sobre el uso de las criptomonedas. Y a todo esto, Jesús, ¿ha habido cambios significativos en los precios de otras criptomonedas? Pues como señalaste, el Bitcoin se colocó en más de $45,000, lo cual no se veía pues ya desde
bueno, cuando alcanzó su máximo de $69,000, no se había visto, digamos, ese acercamiento, todavía está lejos, pero hay otras monedas que también están teniendo, otras criptomonedas, perdón, que están teniendo una base importante. Por ejemplo, Ether tuvo un crecimiento del 91% en 2023, e igual otras monedas han avanzado. Ether, por ejemplo, aumentó a $2,400. Coinbase subió alrededor 6,3%, que también es un avance después de que había tenido pues reducciones considerables. Por otro lado, la empresa de inversión de Bitcoin, MicroStrategy, aumentó 9,4%. Hay que destacar que es año electoral y también ha coincidido la modificación de los precios en cada año electoral. 2016 y 2020 ocurrió lo mismo. Expectativa en el mundo cripto por la posible aprobación, digamos, de un ETF de Bitcoin. Muchísimas gracias por el análisis desde Nueva York, Jesús. Hasta luego. Nos ocupamos de otros asuntos y a partir del 1 de enero ya no se permite la importación de diamantes procedentes de Rusia a la Unión Europea. La prohibición forma parte de la 12ª ronda de sanciones contra el Kremlin. La medida pretende privar al gobierno de Moscú de una importante fuente de ingresos. Al fin y al cabo, Rusia ganó alrededor de $4.000 millones por las exportaciones de diamantes en 2021, antes de la guerra con Ucrania. Bruselas responde así a una exigencia de Ucrania que desde hace tiempo pide sanciones contra los diamantes rusos. Las mayores minas de diamantes del mundo se encuentran en el nordeste de Siberia. Más del 90% de los diamantes rusos son extraídos, procesados y vendidos por el grupo Al-Rosa, controlado por el Estado. Miles de millones acaban así en las arcas del Kremlin. Pero desde finales de año, la Unión Europea no puede importar diamantes rusos. La UE sigue así el ejemplo del Reino Unido y Estados Unidos. Sin embargo, que esta medida tenga realmente éxito depende de otras naciones. Muchos compradores de India, China y otras economías están dispuestos a comprar diamantes rusos. Puede que pidan un pequeño descuento, pero en última instancia, Rusia ganará una importante suma de dinero con esas exportaciones. Además de la prohibición de importar diamantes, la UE quiere endurecer el tope de $60 por barril para las exportaciones rusas de petróleo a terceros países, que apenas ha surtido efecto. Además, ahora se prohíbe la importación de aluminio ruso a la UE y la venta de software empresarial. El objetivo es debilitar la industria rusa. Se trata del 12º paquete de sanciones de la UE contra Rusia y no va a ser el último, creen los expertos. Los próximos este año estarán también dirigidos contra países que no se atienen a las sanciones y siguen comprando petróleo, gas y diamantes rusos. Las nuevas medidas se van a centrar en la aplicación de las que ya existen y ahí la UE tiene que tomar una decisión. Vamos a actuar directamente contra gobiernos o empresas de terceros países, de Kazajstán o China, por ejemplo, que estén incumpliendo las sanciones actuales de la UE. Ese sería un nuevo escenario para la Unión Europea. Asimismo, expertos calculan que pronto habrá también sanciones contra el lucrativo sector gasístico ruso, algo ya posible gracias a la progresiva independencia de la UE del gas ruso. Cuba aplicará este 2024 uno de sus mayores planes de ajuste macroeconómico en décadas, con subidas en servicios como la energía, el agua y el gas, incremento en los combustibles y también el fin del subsidio universal en alimentos. La isla entra en el nuevo año sumida en una grave crisis económica tras una caída del PIB en 2023 de entre el 1 y el 2% y un déficit fiscal de cerca del 19%. El gobierno asegura que la situación se ha agravado por el endurecimiento de las sanciones estadounidenses. Esperar horas para conseguir gasolina es el pan diario en La Habana, una muestra más de la carestía en la isla. Nosotros llevamos aquí desde ayer las 4 de la tarde esperando a que entre la pipa. ¿Y? No se sabe. ¿Tú has podido abastecer en estos días gasolina? No, desde que hablaron no he podido abastecer todavía. Hasta ahora la gasolina es muy barata en Cuba cuando hay, igual que la canasta básica subvencionada por el Estado.
En conjunto, las autoridades destinan 1.500 millones de dólares en subsidios, unas divisas de las que Cuba no dispone debido también a décadas de sanciones estadounidenses. A finales de diciembre, el gobierno anunció en la Asamblea Nacional una reducción de subvenciones que implica la subida de precios, también del gas, agua y la electricidad. Vamos a incrementar un 25% las tarifas eléctricas al sector residencial. A muchos cubanos les cuesta llegar a fin de mes. Las filas para los alimentos subvencionados son de horas y los precios en el mercado libre se disparan. Para todos los grupos sociales del país es difícil salir a comprar porque hoy tenemos un precio, mañana otro, pero los salarios siguen siendo los mismos y entonces pues se vuelve un poco como que engorroso el día a día de cualquier cubano. Economistas independientes critican que las reformas no están bien concebidas y advierten de un agravamiento de las desigualdades sociales. Y vamos con otras noticias, también otros problemas allá en la región, ¿no, Silvia? Así es, Rosa. Más de 500.000 de migrantes atravesaron la peligrosa selva del Darién camino a Estados Unidos durante el 2023, según lo informó el gobierno de Panamá. El récord de 520.000 migrantes duplica la cifra de personas que cruzaron esa selva en el 2022. Los venezolanos representan a más de la mitad de quienes atravesaron el Darién en 2023, con 328.000 personas. UNICEF alertó que hubo un incremento de menores de edad separados de sus padres. Vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes del día. La directora de la Universidad de Harvard, Claudine Gay, dimitió de su cargo tras verse envuelta en acusaciones de plagio y críticas por no condenar el antisemitismo durante una audiencia en el Congreso en diciembre pasado. La rectora se ha visto forzada a dimitir por haberse negado a condenar inequívocamente los llamados al genocidio contra los judíos registrados en el campus. Las autoridades indonesias evacuaron a cerca de 1.500 personas de las inmediaciones del volcán de Lewotobi, una medida que se produce tras registrarse la segunda erupción en menos de 2 semanas. La última actividad volcánica arrojó una columna de humo y ceniza a las zonas adyacentes. El gobierno local ha decretado una zona de seguridad de 4 kilómetros alrededor del volcán. Con eso terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.